Antes de entrar en materia es necesario pues aterrizar un poco cuál es el rol o qué hace un residente de obra. Pues un residente de obra, pues a grosso modo, pues es aquel profesional que dentro del proyecto planifica, supervisa y coordina en un conjunto de operaciones dentro del proyecto. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque dentro de esos verbos, como están el planificar, el supervisar y el coordinar, va intrínseco algunos aspectos y es que a quién supervisan. Supervisan a un conjunto de contratistas, a un conjunto de personas naturales, a un conjunto de operaciones, ¿cierto? Que lo desarrollan personas y que por lo tanto, pues ese rol de residente de obra tiene que ver mucho con la administración del personal, porque quien desarrolla esas operaciones, pues son finalmente personas, ¿cierto? Y digamos, desde ese rol de residente de obra se aporta muchísimo a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Desde lo que es la parte de cultura de seguridad y salud en el trabajo del proyecto, ¿cierto? O de la obra, como también desde el punto de vista de que cómo aporta la seguridad el cumplimiento finalmente de esas etapas del proyecto, de culminar esas etapas del proyecto de una forma eh, esperada, entre otros aspectos. ¿Vale? Para el siguiente. A medida que vamos adelantando la sesión, pueden ir haciendo las preguntas, vamos aclarando puntos, entonces, para que pues tengan ahí eso en cuenta. Esta es una frase de John Maxwell. John Maxwell es un escritor pues que ha desarrollado, valga la redundancia, mucha literatura o muchos libros, o ha escrito mucho sobre todo el tema de liderazgo. Y hay una frase que es bastante, digamos, útil y es esta. Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. ¿Por qué menciono esta frase? Porque eso es mucho de lo que se espera del residente de obra. ¿Cierto? Si nosotros somos quien supervisa o quien coordina esas operaciones, quien estamos en la planificación de las operaciones, pues se espera que nosotros también podamos ir orientando a esas personas o a esos contratistas o a esas figuras que desarrollan la operación en lo que nosotros esperamos del proyecto, ¿vale? No solamente desde el punto de seguridad y salud en el trabajo, sino también desde el punto de vista de la operación propia del proyecto, de las actividades propias del proyecto, ¿vale? La siguiente. Ok. Y desde ese enfoque de liderazgo, lo que nosotros buscamos es poder transformar cultura. Muchos de ustedes, algunos ya se encuentran activos en la vida laboral, pues, o en la etapa laboral. Hay otros que quizás de pronto todavía están en la fase de preparación en la universidad, pero cuando salgan al mercado laboral hay muchos aspectos que se van a encontrar. Y dentro de estos está de que cuando ustedes llegan a ese tipo de proyectos o a ese tipo de obras, se respira cultura. Cultura, llámese cultura como tres tipos de variables que tenemos acá. Vamos a definir un poco qué es la cultura, ¿cierto? La cultura se divide en tres puntos. Son en creencias, ideas o pensamientos que se asumen como ciertas. Ahí vamos a encontrar en esos proyectos muchos paradigmas, no solamente desde el punto de seguridad en el trabajo, sino también desde el punto de la operación. Desde el punto en que, ven, yo desarrollo esa operación así y siempre la he desarrollado así y me ha dado resultados. Ven, pero es que no está bien hecho porque de acuerdo a los estudios previos que yo desarrollé en la universidad, pues a nosotros, ven, esto tiene un sustento técnico de por qué se debe desarrollar así. No venga, pero yo soy maestro de obra, yo siempre lo he desarrollado así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos que se asumen como ciertas? Pues le ha dado resultados, sí, quizás no siendo de la mejor o de la forma más eficiente como tal, y eso es lo que ustedes comienzan como a poder moldear dentro del proyecto. No existe demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que las compruebe, lo que les mencionaba. Si le decimos a ellos, ven, ¿y por qué te da resultados y por qué de esta forma no? Pues no hay una lógica o desde el punto de vista técnico, no hay un sustento de peso de que puedan determinar de que efectivamente es así. Y pueden ser limitantes o potenciales. Una creencia en una organización puede ser lo que lo limite mucho o lo que lo potencie. Es decir, puede alcanzar esos resultados que se esperan de una forma más rápida, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Valores. Orientan y direccionan la acción de las personas.
Los valores en la organización son muy importantes. No sé si de pronto ustedes han entrado a algunas compañías o algunos proyectos donde encuentran, estos son nuestros valores corporativos. Transparencia, respeto, equidad, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Eso hace parte del ADN de la organización o del ADN del proyecto. Es lo que uno respira cuando está en el proyecto. ¿Por qué le estoy hablando de todo este conjunto de cosas? Porque así como se respiran muchas cosas, por ejemplo, podemos encontrar proyectos donde de pronto el trato no es el más adecuado entre compañeros. Podemos encontrar empresas o proyectos donde ven, aquí se pierde el material, se desaparece el material, ¿cierto? Aquí donde de pronto ven, este trabajo no quedó bien hecho, pues desde la ética del trabajo también, ven, no quedó bien hecho, no va a cumplir las funciones que nosotros esperamos y que de pronto el contratista dice, no, ya eso salió así, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que se pueden presentar, también hay valores desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que ustedes conozcan todo esto porque tanto los aspectos de SST como los aspectos directamente de la operación hacen parte de la cultura de la empresa. Y normas son aquel conjunto de directrices o reglamentos que se tienen dentro de la organización y que los van hoy permiten que se oriente a ese trabajador a que desarrolle la labor de determinada forma. Cuando nosotros tenemos estos tres componentes, esto hace parte o es lo que conforma la cultura de una empresa. Y como les mencionaba, pueden ser aspectos desde seguridad y salud en el trabajo o aspectos directamente desde la operación como tal del proyecto. Hay algunas personas o algunos expositores que lo manifiestan así. Vea, la cultura de la empresa o la cultura es lo que se hace cuando el líder no está. Si el líder no está en el proyecto, o en este caso el residente no está en el proyecto, y tenemos colaboradores que cumplen las normas de seguridad, podemos decir que hay una cultura de seguridad, porque ya hace parte del ADN de la organización. Pero si la seguridad funciona mientras el residente está, el día que el residente no esté, no hay seguridad. Entonces, ese es básicamente como el símil que nos hacen. ¿Ve? La cultura de la organización es lo que se hace cuando el líder no está. Cuando el líder no está, hay un trato diferente, se pierde mucho tiempo, ¿cierto? No somos eficientes. Pasan una serie de cosas dentro del proyecto que pues marcan lo que es cultura. Y la idea es que nosotros a través de ese rol de residente podamos intervenir cultura, cambiar cultura. Las culturas en las organizaciones, cambiarlas no es tan fácil. Aquí vamos a ver algunos componentes de cómo podemos cambiar cultura y lo vamos a extrapolar a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pero el cambiar cultura no es tan fácil. De hecho, se dice que cuando nosotros llegamos a una organización y la organización tiene determinada cultura, la cultura expulsa al que no va orientado a esa cultura. Les voy a colocar un ejemplo de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que viene un residente ahora, tiene el chip de seguridad y salud en el trabajo en la mente, de aquí todo el mundo debe trabajar seguro, ¿cierto? Y él llega a un proyecto donde la seguridad no es la prioridad. Él va a comenzar, venga, ¿y usted por qué está haciendo esta labor así? No, espérate un momentico, este trabajo en altura no está cumpliendo con lo que está establecido en la legislación, no ha firmado permiso de trabajo en alturas, no tienes el equipo de protección contra caída, esta actividad se suspende, por ejemplo, por colocarles algunas tareas, algunos ejemplos. ¿Y qué pasa? Que si la cultura del proyecto no va orientada hacia el tema de seguridad, finalmente esa persona que llega con la cultura lo van retirando. O sea, no sé si de pronto ustedes han visto algunos ejemplos. Ven, es que él llegó aquí con unas ideas de temas de seguridad, pero aquí la cultura no está. Pues esos mismos trabajadores, el contratista se queja, ven, no me deja trabajar, me suspendió la labor. El ingeniero, no, mira, es que él está pidiendo una cantidad de cosas que antes aquí no se pedían, ¿cierto? O sea, la misma cultura de la organización hace que la persona se salga. Y lo mismo pasa cuando tienes un proyecto donde la cultura de seguridad está 1A y de pronto eres tú el que no tiene entre tus prioridades todo el tema de seguridad. Cuando tú llegas y tú dices, no, es que esto hay que hacerlo con este equipo de protección contra caída, pero no importa, hágalo así. No, el mismo colaborador te va a decir, con todo el respeto, no puedo hacer la actividad
si no cumplo, si no se garantiza unas normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cierto? Entonces, es eso. Desde el rol de residente de obra se espera muchísimo. Digamos que en la experiencia que hemos tenido nosotros desde la atención de clientes multisector, pues uno de los retos más grandes que se tienen es que aquellos roles claves dentro de los proyectos y de las obras estén comprometidos con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque una persona que tiene o un profesional que desarrolla un rol clave y que no está comprometido con seguridad y salud en el trabajo, pues es mucho más difícil que de ahí hacia abajo se adhieran a todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, que las vamos a ver ahí más adelante. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dale la siguiente, por favor. Estos son algunos puntos de cómo podemos nosotros intervenir culturas dentro de la organización. Vamos a llevar a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. El primer punto es definir, trabajar juntos por proponer, explicar, verificar y comprometerse. Y esto consiste en poder definir estándares y políticas desde el punto de vista de seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es la manera más segura de desarrollar la labor? Esto es uno de los puntos primeros. Identificar qué se está haciendo mal o qué tiene oportunidades de mejora y poder definir unos parámetros claros de cómo se debe realizar la labor desde un punto de vista seguro de la operación. Demostrar. Vea, el líder, por ejemplo, el líder no enseña diciéndolo, no enseña pues formando a la gente, sino que enseña con el ejemplo. Si yo vengo acá y me siento con ustedes y digo, vean, usted debe utilizar los siguientes elementos de protección personal, pero yo no los aplico cuando entro al proyecto, o sea, no es lo que hago cuando llevo el proyecto, ¿qué pasa? Va a decir el mismo trabajador, vean, mira, aquí nos están exigiendo el uso de elementos de protección personal, por ejemplo, pero él no los usa. Así que no es tan importante, ¿cierto? Entonces, el líder enseña con el ejemplo. No enseña diciendo, no enseña. Y desde el rol del residente también se espera eso, enseñar con el ejemplo. Por eso es uno de los puntos, es demostrar que es mejor que se vea que de un rol clave como el residente de obra se cumplan todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí hacia abajo, pues ya pues estarían colocando el ejemplo. Empoderar, no castigar el error, lograr el compromiso versus el cumplimiento. Empoderar es, mientras hacemos todo ese proceso para cambiar cultura, no es una buena práctica castigar al que no cumple de pronto determinadas normas de seguridad. En este caso, lo que se debe es corregir, evitar la corrección, ¿cierto? Y que él continúe en ese proceso de aprendizaje. Es a donde nosotros queremos llevar, que él comprenda y que él se empodere de que está en la capacidad de poder realizar las actividades cumpliendo ciertos estándares de seguridad y salud en el trabajo. Demandar. Luego de que se ha hecho todo ese proceso de formación, de ahí sí viene el que se pueda exigir a ese contratista, el que se pueda exigir a ese funcionario, a ese colaborador, ven, debes desarrollar la labor de cierta forma como se tiene estipulada y como se realizó en el primer punto, que es definir. Y luego es difundir, es decir, dar a conocer y que sea viral, que toda aquella persona que entre pueda identificar, vea, aquí se respira seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Ya entrando un poco más en materia a lo que es todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ya desde los proyectos, dale la siguiente. Y ya teniendo un poco más claro cuál es el rol del residente de obra y lo que se espera desde seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros hablar de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que referirnos al sistema general de seguridad social. Cierto, el sistema de seguridad social está compuesto por un sistema para pensiones, sistema para salud y riesgos laborales. El de pensiones, cierto, este sistema se creó en la ley 100, con la ley 100. Para la administración de las pensiones se creó la administradora de fondos de pensiones. Ahora en la actualidad se hizo una reforma pensional, ¿cierto? Y se crearon las ACAI, que son esas administradoras complementarias
de, de los aportes de régimen individual como tal. Pero igual no vamos a profundizar tanto ahí porque no es objeto del espacio como tal. Pero sí es importante que ustedes sepan de que, vea, una persona que está vinculada laboralmente debe tener estas tres o estar afiliado a estos tres sistemas, ¿cierto? ¿Qué nos cubre el sistema de pensiones? Nos cubre riesgos comunes. Riesgos comunes como son invalidez, vejez y muerte. Es decir, que nosotros después de ciertas semanas cotizadas y después de cumplir cierta edad, podamos tener una pensión de vejez, ¿cierto? Si cumplimos con los criterios. O que ni Dios lo quiera, por algún tema o por algún accidente de origen común. Cuando hablo de origen común es que separamos todo lo que son accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sino que son eventos que se generan fuera del trabajo, ¿cierto? Y donde se puede identificar de que hubo una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, o sea, del 50% en adelante, entramos en lo que es la pensión de invalidez. Es decir, esa persona no, a consecuencia de ese accidente común, no puede seguir trabajando porque perdió del 50% en adelante de su capacidad laboral, ¿vale? Y esa pensión se conoce como pensión de invalidez. Y por último tenemos muerte, ¿cierto? Sabemos que cuando una persona fallece, digamos que tiene su esposo, su esposa o su pareja, ¿cierto? Él tiene derecho a pensión de sobreviviente. Por ejemplo, si tiene hijos menores de edad, también tienen derecho a la pensión. Entonces, por eso también se conoce como riesgos que se cubren, también incluye muerte. ¿Cómo se aporta la pensión? Se aporta el 12%, lo aporta el empleador y el 4% lo coloca el trabajador. Es decir, que el trabajador dentro de su pago mensual, a él se le va a descontar 4% que corresponde a pensión, ¿vale? El otro 12% lo paga el empleador, para un total de 16%. ¿Quién escoge el fondo de pensiones? Y en este caso, acá hay para aquellos que ganan más de 2.3 salarios mínimos, lo escoge el trabajador, ¿vale? Como les mencionaba, no vamos a profundizar tanto en el tema de pensiones, hay como muy por encima, para que ustedes pues tengan conocimiento de que existen tres sistemas, ¿cierto? El segundo sistema es el sistema de salud, que son las EPS, muy sonadas por estos días, ¿cierto? Noticieros y todo eso. Y ellas van orientadas a qué riesgos cubren: enfermedad general, ¿cierto? Maternidad y bueno, también paternidad. Cuando tenemos enfermedad general, es enfermedad común, el resfriado, todas aquellas enfermedades que nos puedan generarse, que puedan presentarse, pero que no tengan relación con la exposición a un factor de riesgo en el trabajo. Se conocen como enfermedades comunes. ¿Quién aporta o quién paga la EPS? Paga el 8.5% del empleador y el 4% se le descuenta al trabajador, para un total de 12.5%. ¿Y quién escoge la EPS a la que está afiliado? El mismo trabajador. Ya acá en riesgos laborales hay ciertas diferencias. Y uno, en el riesgos laborales o el sistema general de riesgos laborales está definido bajo la norma como un conjunto de empresas, de un conjunto de entidades públicas y privadas, ¿cierto? De normas y procedimientos que generalmente son expedidas por parte del Ministerio de Trabajo y que van orientadas a la prevención de riesgos laborales, que son dos. Siempre es que les hablen de riesgos laborales. ¿Cuáles son los riesgos laborales? Dos: accidente de trabajo o enfermedad laboral. Son esos dos. No existe otro, ¿cierto? O se presenta un accidente de trabajo o se presenta una enfermedad laboral. Y eso es donde nosotros tenemos que apuntar a prevenir todo eso. Ahora, así igual que en los otros dos sistemas, se crea una figura para administrar ese sistema. Y es donde nacen las ARL, las administradoras de riesgos laborales. O sea, la función de la administradora de riesgos laborales es, valga la redundancia, administrar el sistema en general de riesgos laborales, que son ese conjunto de normas y procedimientos orientados a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, ¿cierto? Por lo tanto, los riesgos que cubre la ARL son accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Quién paga la ARL? La paga 100% el empleador. ¿Y cuánto se paga ARL? Eso va a depender. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la clase de riesgo
de acuerdo a la actividad económica que desarrolla la empresa o que se desarrolla dentro del centro de trabajo. Generalmente, en los proyectos de construcción, que es donde muchos de ustedes van a comenzar o a hacer su inversión en la vida laboral, son clase riesgo 5, por la actividad que se desarrolla en ese centro de trabajo o en ese proyecto. ¿Vale? La más alta es la clase riesgo 5, o hay 5 clases de riesgo. Hay un riesgo 1, que es mínimo, riesgo 2 que es bajo, riesgo 3 que es medio, riesgo 4 que es alto y riesgo 5 que es muy alto. O sea, el riesgo más alto es el riesgo 5. Es, pues, también de acuerdo a eso, van unas tasas con las cuales se hacen unos aportes al sistema, siendo el riesgo 5 la tasa más alta para ese aporte. ¿Y quién escoge la ARL? La escoge la empresa. La empresa es la que escoge el administrador de riesgos laborales. Ahora sí, hablando un poco y ya sabiendo que pues hay un sistema general de riesgos laborales, hay una administradora que administran ese sistema, podemos entrar un poco más a fondo de ya qué es la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo está definida de acuerdo a la ley 1562 de 2012 como aquella disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Y digamos que ya definido este concepto, el cómo se hace es a través de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Así como existe sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y otros múltiples sistemas adicionales, existe un sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo. Y lo que busca este sistema es que es un conjunto, ¿cierto?, de procesos lógicos y por etapas basado en un ciclo de mejora continua que tiene como objetivo la prevención de los riesgos laborales, que son accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de obligatorio cumplimiento tanto para empresas públicas y para empresas privadas. Así que el proyecto donde muchos de ustedes van a estar, ¿sí?, va a estar obligado a implementar un sistema de gestión. Y como son normas expedidas por parte del Ministerio de Trabajo, también hay una escala de sanciones. O sea, hay un debe en la norma desde el punto de vista legal y una escala de sanciones por incumplimiento. ¿Vale? Entonces, eso es bueno ahí como aclararlo y vamos a profundizar a continuación. ¿Dónde podemos nosotros encontrar qué debe contener un sistema de gestión? Básicamente lo podemos encontrar en el decreto 1072 del 2015, pero ese decreto, ¿qué ha hecho? Ha compilado todas las normas del sector trabajo. Así que es un decreto bastante extenso. Por eso aquí está relacionado en qué parte exactamente o a partir de qué parte exactamente comienza a hablarse de lo que es sistema de gestión. Y es libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que es este que tenemos acá en la isla. Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. A partir de ahí comienza a hablarse de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una buena práctica que ustedes desde el rol de residente sepan, ven, qué debo cumplir yo en el proyecto en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debe contener el sistema de gestión? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? ¿Qué me solicita o qué debo cumplir de cara ante la legislación? ¿Cierto? Y desde el 2.2461 hasta el 2.24642, que hace parte de la sección mencionada arriba, vamos a encontrar diferentes puntos. Aquí solamente traemos algunos que son los más relevantes. O sea, bueno, ni siquiera los más relevantes, todos son relevantes, pero digamos como algunos a tener en cuenta para ese rol que ustedes van a desarrollar. Uno es las políticas. La política de SST. ¿Qué es una política de SST? La política de SST es el compromiso gerencial plasmado, ¿cierto? Es donde la gerencia o la alta dirección se compromete a asignar recursos para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, a propender por la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a identificar los peligros, a cumplir los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos. Y no solamente para los trabajadores directos,
del proyecto, no aquellos que solamente hagan parte de la planta del proyecto, sino también para aquellos que son contratistas, que no son mis trabajadores, son de un tercero, pero que están en el proyecto. Y adicional a eso, para visitantes, para aquel tercero que entra a mis instalaciones, él también debe cumplir unas normas desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y debe cumplir ciertos parámetros. Entonces, el primer punto es la política, ¿cierto? Asignación y comunicación de roles y responsabilidades. El sistema de gestión no es de una sola persona. Hay un mito que se tiene que, bueno, venga, pero usted es el de seguridad y salud en el trabajo y usted, su deber es este y este. Y realmente sí, esa es la persona responsable, pero quien cumple las normas de seguridad, quien cumple los procedimientos de trabajo seguro, no es solamente la persona de seguridad y salud en el trabajo, es toda la organización. Y por eso se habla de la asignación de responsabilidades, porque cada uno de las personas que hacen parte de la organización tienen una responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esas responsabilidades incluso están contempladas dentro del decreto 1072, que debe, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de un trabajador? Un trabajador debe participar en las formaciones de seguridad y salud en el trabajo, debe brindar información clara y veraz sobre su estado de salud, debe reportar los accidentes de trabajo y las condiciones inseguras que identifique dentro del sitio de trabajo, entre otros aspectos. Rendición de cuentas. Al finalizar el periodo, esas personas que se le asignaron roles y responsabilidades deben rendir cuentas a la alta dirección. Vea, ¿usted qué hizo para fortalecer todo el tema de seguridad y salud en el trabajo? Vea, yo reporté las condiciones inseguras, resulta que acá teníamos una condición donde había un riesgo de caída, de altura, porque estábamos trabajando a borde de losa, pero no teníamos, digamos, elementos para prevención de caídas, entre otros puntos, y eso los hemos ido identificando, los hemos ido reportando. Así es lo que se espera la participación de los colaboradores en todos los temas de seguridad. Definición de recursos. Para el tema de SCT, se deben asignar recursos. Así como una obra o un proyecto tiene un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto, en seguridad y salud en el trabajo también se maneja un presupuesto, una asignación de recursos. Seguridad y salud en el trabajo sin asignación de recursos, pues queda muy difícil. Muy difícil desde el punto de vista de evaluaciones médicas ocupacionales, compra de elementos de protección personal, mediciones higiénicas para monitoreos de tipo higiénico, formación, ¿cierto? Entonces, pues sí debe tener unos recursos asignados y claro, ese es otro de los puntos que nos menciona la norma. Cumplimiento de requisitos normativos. Aquí consiste en identificar cuáles son esos requisitos normativos aplicables y cómo los podemos desarrollar. Gestión de peligros y riesgos, que es la identificación y valoración de peligros. Plan de trabajo anual, prevención y promoción de riesgos laborales, participación de los trabajadores, dirección de SCT en las empresas y por último integración, es decir, que el sistema también, si existen otros sistemas de gestión dentro de la organización, podamos hacer integración de los sistemas de gestión. Ok, de acuerdo a esto, el ministerio ha emitido, como son muchísimos los ítems de sistemas de gestión, y hay empresas de diferentes tamaños, pues comenzó, venga, vamos a establecer unos estándares mínimos. Y eso los vamos a colocar de acuerdo al tamaño de la organización o de acuerdo al tamaño de la empresa. Comenzamos por las unidades de producción agropecuaria. La norma, la 0312 del 2019 es la resolución de estándares mínimos. Y esta norma nos habla sobre una serie de estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir las empresas, que son mínimos, porque es lo mínimo que va a revisar el Ministerio de Trabajo en caso de visitas. Y nos habla desde las unidades de producción agropecuaria, pues las unidades de producción agropecuaria son esa serie de pronto de personas que tienen sus cultivos, que hacen explotación, pero que quizás no están de manera tan formal, y varios de ellos se asocian bajo la unidad de producción agropecuaria y para ellos también aplican unas normas de seguridad y salud del trabajo. Para esto la norma ha establecido que son de menos de 10 trabajadores, de clases de riesgo 1, 2 y 3, recuerdan que la clase de riesgo es de acuerdo a la actividad económica, y el número de estándares es de 3. Para empresas que tienen menos de 10 trabajadores, pero que son de clase de riesgo 1, 2 o 3,
se aplican 7 estándares de seguridad y salud en el trabajo. Para empresas que son de 11 a 50 trabajadores, de de clase riesgo 1, 2 o 3, aplican 21 estándares. Y para todas aquellas que sean más de 50 trabajadores, aplican 60 estándares. Esto quiere decir que si usted es una empresa de clase de riesgo 1, 2 o 3, pero tiene más de 50 trabajadores, le aplican todos los estándares. Y aquí hay el detalle para obras, para construcción y obra civil. Si usted hace su clase de riesgo es 4 o 5, le aplican los 60 estándares, no importa el tamaño. O sea, que yo puedo tener una empresa de construcción que esté conformada por 9 trabajadores, que por mi actividad económica principal es de construcción, yo soy clase de riesgo 5. A mí me aplican los 60 estándares. O sea, no me ubico en la que le aplican menos, porque yo no soy ni clase de riesgo ni 1, ni 2, ni 3. Yo soy riesgo 5, ¿cierto? Entonces, eso es bueno también que lo tengan identificado. Las empresas del sector construcción y de obra civil son empresas que generalmente están muy dentro del ojo por parte de los entes territoriales porque, vea, es una empresa donde se desarrollan un conjunto de actividades que tienen una severidad. Estas actividades, al materializarse algún tipo de accidente, pueden tener una severidad alta asociada y que le aplican todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Y eso hay que comenzar a hacerle vigilancia. Bueno, ¿qué peligros podemos encontrar en el sector construcción? Podemos encontrar tareas de alto riesgo. A ver, es como para que se despierte un poquito. ¿Qué tareas se generan en el sector construcción? Vamos ahí a alguno que se le vaya ocurriendo. ¿Qué tareas tenemos en el sector construcción y en obras civiles? Excavaciones, ¿cierto? Excavaciones. Bueno, excavaciones tiene un tema técnico chévere. ¿Sí? Nosotros en excavaciones se deben cumplir unos temas técnicos para poder hacer la excavación de una manera segura, ¿cierto? Y en cierta, y de acuerdo a la excavación, puede considerarse como un espacio confinado también. Nosotros tenemos excavaciones que se hacen dentro del proyecto donde, pues, puede encontrarse, por ejemplo, gas inflamable, ¿cierto? Y ese gas es tóxico. ¿Cuántos eventos no hemos visto, por ejemplo, de personas que ven, es que estaban haciendo una excavación, pero se desmayó uno e ingresaron el restante sin equipos de protección y también se desmayaron, ¿cierto? O sea, en excavaciones hay muchísimo riesgo, tanto espacios confinados como también tenemos caída, por ejemplo, de la luz de tierra. A veces se hace la zanja, ¿cierto? Y esa tierra que queda a los costados puede desplazarse y genera atrapamientos al personal. Ese es uno de los, ¿cierto? Ahí tenemos bastantes, ni les cuento ejemplos que hemos tenido allá en casos de accidentes de trabajo, pero es uno de los puntos. Otra tarea que tengamos en el sector construcción, manejo de maquinaria pesada, efectivamente. Y ese lo tenemos donde, a ver, bueno, genera riesgo vial, ¿cierto? Pero la maquinaria pesada también genera un riesgo mecánico. ¿Por qué? Primero, en maquinaria pesada tenemos lo que es desplazamiento de maquinaria pesada. La maquinaria pesada debe tener un área un área de operación. Hemos tenido o se han registrado casos donde por el uso de la maquinaria pesada ha habido aplastamiento de funcionarios o de operarios, o sea, o de obreros. ¿Por qué? Porque estaban dentro del radio de operación de la maquinaria pesada. Esta no lo vio. ¿Sabe que la maquinaria pesada tiene puntos ciegos? O sea, hay puntos donde el operador de la maquinaria no ve, ¿cierto? Y por eso se deben cumplir un conjunto de medidas de prevención desde el punto de vista administrativo para garantizar, ve, aquí está circulando una maquinaria pesada, no pueden estar nadie dentro del radio de operación de la maquinaria, ¿cierto? Eso hace parte también del proyecto. Y mecánico, porque muchas de estas maquinarias también hacen lo que es izaje de cargas. Tienen, digamos, postes, por ejemplo, no sé si han visto, hay postes o si de pronto hay elementos estructurales que deban cargarse por parte de la maquinaria y desplazarse hacia otro sitio. Eso se conoce como izaje de cargas.
Y esa carga suspendida también puede generar accidentes de trabajo, puede generar golpes, puede generar aplastamiento. Más adelante les voy a presentar, o sea, vamos a hablar de un casito que tuvimos con maquinaria pesada, ahora que comenzamos a hablar de las responsabilidades. Pero el uso de maquinaria pesada tiene un componente vial, ¿cierto? Y tiene un componente mecánico, porque todo lo que es golpe, atrapamiento, aplastamiento, hace parte de peligro mecánico. Y todo lo que hace parte de circulación vehicular como tal de la maquinaria, hace parte de peligro vial. ¿Qué otra actividad? De tierra. Sí, efectivamente, también tenemos almacenamiento de tierra. Ese almacenamiento de tierra o de otro material, también se puede presentar de otro material, ¿cierto? Genera lo que puede ser atrapamientos en caídas, el atrapamiento vendría siendo un peligro mecánico, ¿cierto? Pero adicional hay otro. Dependiendo del material, ese material tiene la capacidad de ingresar a través de las vías respiratorias, ¿cierto? Si no utilizo los elementos de protección personal adecuados, desde el punto de vista respiratorio, y pudiera generarme enfermedades, ¿cierto? Y ahí estamos hablando no solamente de un peligro mecánico por el almacenamiento, ¿cierto? Y que pueda haber atrapamiento, sino también que estamos generando un peligros físicos. Los peligros físicos, dentro de eso encontramos lo que son los peligros químicos. Y ese material particulado puede ingresar a mi vía respiratoria y generarme una serie de enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Otra operación ahí como para ir, vamos a ir aterrizando. Trabajos en alturas. ¿Quién mencionó? Trabajos en altura. Los trabajos en alturas hacen parte de los tipos de seguridad. El trabajo seguro en alturas. El trabajo seguro en alturas es una de las actividades que en el sector construcción tiene mayor severidad social. Si usted, o sea, está realizando trabajo en alturas y sufre una caída de alturas, la severidad que se espera por ese evento es una severidad bastante alta, ¿cierto? De hecho, para trabajo seguro en alturas es una de las actividades que tiene su propio marco legal. Hay actividades en seguridad en el trabajo que no tienen una legislación propia. O sea, que tú digas, ven, es que esta legislación es específica para esta tarea. Pero el trabajo seguro en altura sí, es la 4272. Y la 4272 nos habla sobre todo lo que debe contener un programa de trabajo en alturas. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los puntos bastante importantes dentro de las actividades del sector construcción. ¿Qué otra? Riesgo eléctrico, por supuesto. En riesgo eléctrico también entra dentro de las condiciones de seguridad, ¿cierto? Puede que de pronto en alguna actividad que se esté desarrollando, bueno, o dentro de algunos procesos encontremos redes eléctricas o puede que también se coloquen redes eléctricas, sobre todo en la parte de construcciones, digamos, para sector residencial, o sea, de edificios, que estemos construyendo edificios, llega una parte o una fase del proyecto donde se tiene que colocar todo el tema eléctrico, ¿cierto? Así que esa parte de riesgo eléctrico aplica dentro de las condiciones de seguridad. Y para riesgo eléctrico también hay un marco legal asociado, que es la 5018. Esa norma nos habla sobre todo lo que debe contener el programa de riesgo eléctrico. Así que si usted tiene un contratista que va a hacer las actividades eléctricas, bueno, ¿dónde está su programa? ¿Tiene programa de riesgo eléctrico? No, yo no tengo programa de riesgo eléctrico. Ahí vamos a ver más adelante cuáles son esas consecuencias de contratar bajo esas condiciones, ¿cierto? Pero hay muchos peligros que ya tienen. Otro de los peligros que tenemos en el sector construcción tenemos, por ejemplo, peligros biológicos. Y los peligros biológicos es, cuando nosotros hacemos el tema de construcción, muchas veces hay desplazamiento de ¿qué? De fauna silvestre. Podemos encontrar dentro del proyecto serpientes, otros animales silvestres también, arañas, avispas, ¿cierto? Y digamos que al nosotros entrar en contacto con esos animales también se puede generar un accidente de trabajo. Por lo tanto, el peligro biológico también lo encontramos dentro de esos proyectos como tal. Y peligro biomecánico. Peligro biomecánico es, hay levantamiento manual de carga. Yo creo que el sector construcción es uno de los sectores donde hay bastante levantamiento manual de carga, aunque también hay ayudas mecánicas, pues también hay muchos obreros donde, o maestros de obra o
auxiliares donde se debe realizar el levantamiento de material, ¿cierto? Y se hacen ciertos movimientos también para poder realizar la labor que nos impactan en todo lo que son los peligros biomecánicos. Y así podemos hacer muchísimo. De acuerdo a las actividades que tengamos dentro del proyecto, podemos identificar múltiples riesgos. Sí, sí. La lluvia va aquí dentro del tema de emergencias. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de emergencias. Hay emergencias de origen antrópico y emergencias de origen natural. Por decirle dos tipos, hay otros, pero bueno, esos son dos resumidos. Las emergencias de origen antrópico son aquellas donde está la mano del hombre. ¿Qué tenemos en emergencias de origen antrópico? Derrames de sustancias químicas, incendios, explosiones, porque generalmente está incluida la mano del hombre. O almacenamos mal sustancias químicas que eran para el proyecto, ¿cierto? No se garantizaron las condiciones y eso generó que hubiese o alguna explosión o que hubiese algún tipo de conato que bajo una reacción en cadena se generó un incendio, ¿cierto? O tuvimos un derrame de sustancia química y resulta que la sustancia química es ácida, es corrosiva, tiene ciertas características que pueden generar efectos adversos en el trabajador o en el medio ambiente, ¿cierto? Eso hace parte. Y también tenemos fenómenos naturales. Las lluvias hacen parte de fenómenos naturales. Ahora, una lluvia, en el caso del sector construcción, para ciertas actividades me limita. O sea, no, por ejemplo, si yo estoy realizando trabajo en alturas, donde no tengo algún tipo de protección ni nada de eso, el que haya lluvia no garantiza la condición de seguridad, ¿sí? Entonces, esos son algunos aspectos. Como tal, la emergencia es lluvias torrenciales, es inundaciones. En inundaciones lo contemplamos en emergencia. Mientras tanto, una lluvia, pues es una lluvia. Y tenemos también otros como son huracanes, vendavales, terremotos, tsunamis, que hacen parte de emergencias. Y eso lo trabajamos con el plan de preparación y respuesta ante emergencias. Ahí pues se elaboran unos procedimientos operativos normalizados del qué hacer en caso de que se materialice una amenaza o un fenómeno natural o, perdón, o una amenaza de origen natural o de origen antrópico. Ahí es donde incluiríamos las lluvias, aquí en esta parte de emergencia. ¿Sí? Golpe de calor o deshidratación lo encontramos dentro de peligros físicos. En peligros físicos encontramos lo que es temperaturas. Ahí nos habla, nosotros hay una guía técnica colombiana que es la GTC 45, que esa guía técnica lo que nos orienta es sobre todo el tema de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Y parte de esto, o sea, parte de estos peligros van dentro de esa clasificación. Eh, Dentro del ítem de peligros físicos está lo que es temperaturas extremas. Sin embargo, temperaturas extremas aplican más como para actividades en frío, o sea, por ejemplo, aquellos trabajadores que hacen actividades en cuartos fríos, donde hay almacenamiento de carne, pescado, o sea, por ejemplo, o calor, y el calor es trabajos en caldera, en otros tipos de cosas. Pero en el sector construcción, esos golpes de calor se pueden presentar desde el punto de vista de confort térmico. O sea, se puede presentar deshidratación por exposición al calor. Eso se puede presentar. ¿Y cómo lo monitoreamos? A través de mediciones de confort térmico. Venga, este trabajador, qué actividad desarrolla, cuántas calorías aproximadamente gasta en el trabajo, el trabajador presenta disconfort o estrés térmico, o sea, presenta algún tipo de disconfort térmico desde la actividad. Y eso es muy importante porque digamos que desde ese peligro, lo que uno más le puede preocupar es que se genere algún tipo de infarto, porque la ola de calor, pues bueno, listo, es recuperable, pero que de pronto tengamos algún funcionario o algún que se vaya a tener algún tipo de infarto, sí, posiblemente por algunos temas, algunas prescripciones médicas, por decirlo así, o sea, o antecedentes médicos, pero que finalmente, pues a través de la exposición al factor de riesgo, se genera ese tipo de eventos. Sí, tiene la mano levantada. Efectivamente. Básicamente, seguridad y salud en el trabajo se dividen los peligros en dos tipos. Peligros, condiciones de seguridad, que son aquellos peligros que nos pueden generar accidentes de trabajo, y peligros higiénicos, que son los que generalmente generan enfermedades laborales. Las enfermedades laborales, de hecho, están definidas así, como es aquella enfermedad que se desarrolla derivado del ambiente de trabajo donde el trabajador
valga la redundancia, se ha visto obligado a trabajar. Y para que se desarrolle la enfermedad laboral debe haber una exposición al factor de riesgo. Hay algo importante que mencionabas, es lo siguiente: el uso de elementos de protección personal, el desgaste del elemento de protección personal. Ahí les digo algo, y ese es uno de las brechas que tienen, por ejemplo, la GTC 45 y parte de la identificación. No se incluye el error humano como parte, como un factor de riesgo, y es algo que debería considerarse. Por ejemplo, aquí nosotros, si nosotros hacemos un sondeo de todo esto, ¿quién lo está proporcionando? El ambiente de trabajo. La condición de seguridad y la condición higiénica, pues o sea, lo está proporcionando el ambiente de trabajo. Pero el factor humano, ¿ve? Y ese trabajador que yo le di todo, pero él decidió hacer la labor de una manera como no era, o utilizó el elemento de protección personal inadecuado, o no hizo caso, no cumplió el estándar, sino que lo hizo como él quiso. ¿Dónde está eso? ¿Cómo gestiono eso? Y esa hace parte de que el factor humano normalmente no está identificado dentro de las matrices de peligro. Es algo que hace falta. Pero la metodología GTC 45 también les doy, no soy honesto, no lo incluye. Ahora, la GTC 45 no es la única metodología que puedes aplicar para identificación de peligro. Tú puedes aplicar múltiples metodologías. Hay otras metodologías donde sí se incluye. Pero aquí en esta, por eso aquí no le encontramos el factor humano. Esto, digamos, básicamente es tomado de GTC 45. Pero es un muy buen análisis también realizar eso. ¿Ve? ¿Qué fallas puede haber en el trabajador que me generen un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? ¿Vale? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Efectivamente, cada máquina o máquina que está dentro del proyecto tiene un perfil de operador. Un operador de una máquina, si no tiene la formación y las competencias certificadas para operar otra máquina, no lo puede operar. O sea, no es una buena práctica porque eso puede generar también o favorecer la ocurrencia de un accidente de trabajo. Un operador que, no, y que yo siempre la he manejado, sí, pero venga y muéstrame aquí su tarjeta, dónde está su certificado de que usted está apto para manejar esta máquina, que cumplió la formación, que tiene unas competencias, que está certificado. No, no lo tengo, no lo coloco. Vamos a ver un poquito más, más adelante cuando veamos las responsabilidades, ¿cierto? De ese tipo de casos, ¿qué nos puede generar dentro del proyecto? ¿Sí? A ver si- Estas son las responsabilidades. ¿Por qué es importante saber de la responsabilidad legal? Y esto es muy por encima, por decirlo así. Eh, Cuando ocurre o cuando nosotros tenemos una relación laboral, ¿cierto? Expuestos a estas responsabilidades que tenemos acá. O sea, la primera responsabilidad es la responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral es, venga, yo tengo un conjunto de trabajadores, tengo 10, vamos a colocar un ejemplo, 10 trabajadores, y uno de esos trabajadores se me accidentó. ¿Qué es lo que se espera? Se espera de que yo como empleador pueda cubrir, o sea, ahí no quiero confundirlo, vamos a hacer una aclaración ahí, pueda cubrir lo- los gastos médicos que se generan por ese accidente que tuvo ese trabajador. Y si ese trabajador también tuvo incapacidad, yo también debería cubrir eso. Y si de pronto, a consecuencia del accidente, no pudo volver a trabajar porque tuvo una invalidez, yo debería pagarle una pensión. Y si él falleció, yo debería darle su auxilio funerario y pagar la pensión de sobreviviente. Esa es la responsabilidad laboral. Pero, ¿qué pasa con esa responsabilidad laboral? Que cuando se afilia el trabajador a riesgos laborales, usted transfiere esa responsabilidad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, como empleador, no afilia a su trabajador a riesgos laborales, cubre todo eso en caso de un accidente. ¿Cómo te desligas de eso? Vea, afílielo a ARL. Ojo, solamente estoy mencionando como ese régimen prestacional, esas prestaciones económicas asistenciales a que tiene derecho el trabajador cuando ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y esa es la primera responsabilidad. Es una responsabilidad delegada por el empleador a una ARL. Por eso es importante que venga todo trabajador que visite mi proyecto, todo contratista
que haga labores en mi proyecto, visitante, o sea, llámese quien sea, aquí debe traer administradores laborales. ¿Vale? Es por eso la importancia. Porque una de las responsabilidades que tengo yo es, ven, si aquí ingresa alguien, un contratista que no tiene su ARL, pues primero que hay un cumplimiento de requisito legal, porque esto está legislado, ¿cierto? Este es obligatorio y está legislado. Está en la ley 1562 del 2012, ¿cierto? Y lo otro es que me puede colocar a mí en riesgo, que ya lo vamos a ver más adelante, también, como contratante. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es asumida directamente por la empresa, daños y perjuicios. Y esto se ve mucho. Hay muchos trabajadores que cuando ocurre un accidente van después y demandaron a la empresa. ¿Saben? ¿Y por qué demandó a la empresa? La demandé por daños y perjuicios. ¿Y por qué? Porque resulta que a consecuencia de esa actividad que yo desarrollaba y de esos temas laborales, yo perdí este brazo, ¿cierto? Pero resulta que yo jugaba todos los sábados béisbol con mi hijo y a partir de ahí yo no pude jugar más béisbol con mi hijo. Y adicional a eso, yo los sábados en la tarde me montaba en bus, tocaba guitarra y a consecuencia de eso ya también mi ingreso se afectó, porque ya yo no puedo, ese ingreso que percibía por tocar guitarra, ya no lo puedo hacer, ¿cierto? Eso se conoce como daños y perjuicios. Y esto se genera cuando hay la ocurrencia de accidentes de trabajo. No en todos los casos, pero sí sobre todo cuando hay ciertos incumplimientos de las normas de seguridad por parte de la empresa. O sea, donde se evidencia que hubo un daño y perjuicio generado por la empresa. Esto se conoce como responsabilidad civil y es la responsabilidad asumida directamente por la empresa. Hay casos, ojo, hay casos donde hay empresas que han cerrado. Si yo tengo una empresa de 10 trabajadores, pues yo no tengo, o sea, no tengo el músculo financiero para una demanda de esta, de 500 millones de pesos, 400 millones de pesos, sacarla de mi patrimonio y pagársela a ese trabajador. Entonces, si yo no tengo esa capacidad financiera que me toca, cierro la empresa, ¿cierto? E incluso hay hasta algunas empresas que han hasta pagado con acciones. O sea, terminó siendo el, 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 pues el trabajador, terminó siendo ahora socio, porque yo no tenía cómo pagarle, pues le pago con acciones, ¿cierto? O sea, hay múltiples casos y ojo con esto, porque yo soy de los que pienso que cuando hay un accidente de trabajo, cuando tú realizas el proceso de investigación de accidente de trabajo, hay siempre o casi siempre fallas en factores del trabajo. Y esas fallas en factores del trabajo son controles que yo como organización debía tener y que quizá me faltó, tengo oportunidades de mejora y que favorecieron la ocurrencia. Ojo con eso, porque digamos que esto se presenta mucho. Entonces, es una de las importancias también desde el punto de vista de control total de pérdida, también porque yo debo prevenir accidentes, porque yo no monto una empresa para cerrarlo a los 3 meses. Yo monto una empresa para que es una empresa sostenible, que tenga una proyección, un crecimiento y que genere cierta rentabilidad. Responsabilidad penal. La responsabilidad asumida por el causante del hecho punible, participación en el hecho que generó la T. El compañero nos colocaba el ejemplo, ven, yo tengo un operador que él no está certificado para manejar otro tipo de maquinaria, pero yo le dije, sí, venga, usted sabe, venga para acá, opérela, y resulta que ese trabajador que no tenía el certificado, realizando la operación, no realizó una maniobra correctamente y afectó a otro. O, sí, prácticamente lo, sí, lo mató, por decirlo así, a otro compañero. Ese trabajador, vea, tiene una responsabilidad penal, porque él es el responsable del hecho. Hay otro caso también, por ejemplo, nosotros en las actividades o en el sector construcción se utiliza para ciertas actividades el permiso de trabajo. Permiso de trabajo lo podemos tener para trabajos en caliente son soldaduras, trabajos que generan chispa, para trabajo en altura, para espacios confinados, ¿cierto? Y resulta que si yo soy coordinador de altura, bueno, ahora o tengo el perfil de coordinador de altura y soy el que emite el permiso,
y resulta que yo veo que el equipo de protección contra caída no está tan bien, pero como la operación hay que terminarla, yo no puedo parar. Y yo firmo mi permiso, todo está bien, pero el equipo de protección contra caída no está bien, o sea, tiene falencia. Y ese trabajador realiza la actividad y el trabajador se accidenta a consecuencia de ese equipo de protección contra caída, de esa falla, vea, yo tengo una responsabilidad penal, ¿cierto? Entonces, eso es importante que también ustedes lo conozcan. Ahora, responsabilidad penal se paga con cárcel. La responsabilidad penal es con cárcel. O sea, yo puedo ir preso por eso. Entonces, es importante que tengamos eso claro porque nos podemos encontrar frente a situaciones donde ven, pero ¿cómo vas a suspender esa actividad? Si estamos atrasados con el proyecto, esto hay que entregarlo. O sea, la seguridad no es algo con lo que nosotros debamos negociar. Responsabilidad administrativa, por último, tenemos se asume directamente por la empresa y la responsabilidad administrativa, normalmente quien son incumplimientos en el sistema general de riesgos laborales y quien impone las multas es el Ministerio de Trabajo. También hay empresas que se pueden quebrar por esas multas. Vamos a ver un poquito sobre esas multas. Dale siguiente. Bueno, dale la siguiente un momentico para saltarme. Vamos a hablar un poquito de esta lámina y luego nos vamos a otros temas. Esta es una parte que está contemplada en el decreto 1072 de 2015, que es el 224.11.5. Y esta es la escala de las multas. Las multas las han establecido en VT, Unidad de Valor Tributario, y también en salarios mínimos mensuales legales vigentes por incumplimiento. Aquí tenemos multas que están dadas por incumplimiento desde el punto de vista de afiliación irregular, como también incumplimiento por normas de seguridad. Es decir, que yo incumple el requisito legal. Las normas de seguridad en el trabajo no las cumple. Y eso me puede traer unas multas. En caso de que se materialicen accidentes de trabajo. ¿Cierto? Entonces tenemos que, por ejemplo, para microempresas de hasta de 10 trabajadores, con activos totales menores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se puede interponer por incumplimiento del artículo 13 en el inciso 2, que vendría siendo todo el tema de afiliaciones, de 1 hasta 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa es la multa que se podría colocar para una empresa de hasta 10 trabajadores. O sea, es decir, de 1 a 10. Y de ahí vamos comenzando. De 11 a 50, ¿cuánto llevamos? De 500 a 5.000 salarios mensuales legales vigentes de activos, ¿cuánto le aplicaría? De 6 hasta 20. Más o menos para que nos hagamos una idea, o sea, 20 son unos, ¿qué? Como unos 20 millones, 20 y pico millones de pesos. 20 y pico millones de pesos. Para empresas de 51 a 200, ya aquí ya nos cambia de salarios mínimos mensuales legales vigentes a VT. El VT 2025, vengan, más o menos en cuánto está. Eso lo podemos consultar. ¿Cuánto está el VT 2025? Más o menos como para tener la unidad de valor tributario. Y ahí van de 100.000 a 610.000. Y esta es la escala que tenemos nosotros para poder saber, venga, si yo incumplo, ¿cuánto es la multa que me puedo ganar? ¿Estoy en capacidad de asumirla o no estoy en capacidad de asumirla? Entonces, bueno, que lo tengan de referencia. De igual, no sé, ¿ustedes le hacen llegar la presentación a ellos también? Sí. Ok, bueno, ahí les va a quedar la presentación para que ya de pronto Unidad de valor tributario. Si tú lo consultas en internet, la unidad de valor tributario varía todos los años. 49.799. Entonces tú multiplicas, por ejemplo, si eres una mediana empresa, tienes 200 trabajadores, tienes unos activos que están entre 100.000 a 610.000 VT, que serían 610.000 por 49.000, y esos serían los activos que tienes. Puedes recibir por incumplimiento del artículo 13, inciso 2 de la ley 1562, de 21 hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, que estamos hablando que pueden ser unos 140 millones de pesos, algo así. Sí, porque está en 1.400.000. O sea, serían como unos 140 millones por ese incumplimiento. Siendo lo más el incumplimiento de las normas de seguridad. Y las normas de seguridad es prácticamente todo.
todo lo que está legislado. Si a consecuencia de ese incumplimiento de normas de seguridad yo tuve un accidente fatal para una empresa mediana, puedo recibir hasta 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, estamos hablando, son que 400 y pico de millones. Casi, ajá. Y bueno, pues adicional hay unas acciones también como cierres temporales que están establecidos en la norma. Digamos que por el tema del espacio, pues no vamos a entrar a todo detalle, pero sí es bueno que ustedes tengan en la presentación, puedan de pronto profundizar si tienen la oportunidad un poco más sobre todas estas sanciones que puedan tener. Ahora sí, dale la anterior. El sector construcción, pues bueno, listo. Y sobre todo uno cuando está en el proceso de formación, pues de pronto no está tan empapado de las cosas que se presentan en el mercado. Y estos son algunos aspectos y retos del sector construcción que es muy bueno tener presente. El primer punto en el sector construcción es irregularidades en la afiliación. ¿Quién trabaja allá? ¿Quién ya tú estás trabajando con un proyecto? Sí, tú también. Ah, ya trabajaste ya, ok, ya está vinculado. También en proyectos de construcción, sí, ok. Bueno, no vamos a decir nombre de empresa, vamos a ver para si pasó o no pasó. Irregularidades en la afiliación del sistema de riesgos laborales. Yo he atendido empresas, he ido a empresas donde yo ven. Cuéntame, tú eres la empresa X, ¿quién realiza tus actividades? No, mis actividades son desarrolladas por este grupo de trabajadores. Ajá, ¿y ellos cómo están afiliados? Yo los tengo afiliados a través de una empresa. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa mía se llama Afiliamos SAS. ¿Y de dónde sacó usted esa empresa? Yo la saqué del poste. ¿Qué es eso? ¿Sí saben qué es esa? Afíliese aquí ya. ¿Qué es eso? No, la publicidad en los postes. Afíliese ya. El primer mes gratis. Bueno, estas son agremiaciones. Esto está permitido por la ley. ¿Qué pasa? Que estas agremiaciones se crearon con el fin de que varias personas independientes pudieran afiliarse a una agremiación, juntarse porque tienen un oficio en común y que adicional ellas puedan afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la agremiación. Pero para tú constituir una agremiación, tú debes tener una autorización del Ministerio de Trabajo. De lo contrario, no puedes operar una agremiación. Sí, claro, es que Cámara de Comercio, tú vas a la Cámara de Comercio y registras tu empresa. Bueno, aquí tienes su Cámara de Comercio. Ya que haces tú con tu empresa, pues viene siendo decisión tuya, porque esas agrupadoras de poste tienen Cámara de Comercio. No crean que son. ¿Qué les hace falta a ellas? No tienen la autorización del ministerio. ¿Por qué? Porque es que ellas recogen lo que sea. Entonces tú encuentras que en esa empresa hay obreros, pero hay cocineros, bailarines, peluqueros. Y tú dices, ven, pero ¿qué hace un peluquero con un obrero? O sea, en una empresa. ¿Es de servicios temporales? No, esta empresa no tiene objeto social de servicios temporales. Entonces lo que hacen es que generan afiliación irregular al Sistema General de Riesgos Laborales. Ojo con eso, porque en sector construcción se ve de que como yo no los contrato directo, ellos se agruparon y se metieron a través de una agremiación. A eso sumémosle que las agremiaciones, las que son ilegales o ilegales, a veces no tienen buen hábito de pago. Entonces hemos tenido casos donde el trabajador se accidentó y dijo, yo vengo a que me atiendan aquí. Listo, sí, sí, yo vengo a que me atiendan aquí. ¿Usted para quién trabaja? ¿Cuál es su empleador? Afiliamos SAS. Listo, afiliamos SAS. Pero señor, usted tiene 5 meses que no paga. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Si yo le he pagado todo, afiliamos SAS. Porque adicional a eso, quien paga la seguridad social es el mismo trabajador. ¿Cierto? Yo le he pagado 5 meses, hace 5 meses que lo afiliamos. No, ellos no han pagado acá. O sea, entonces, ¿quién le responde a ese señor? Nosotros, pues como ARL le da la prestación asistencial, pero la prestación económica es donde viene el problema. O sea, el señor generó unas incapacidades, ¿quién le va a reconocer eso al señor? ¿Cierto? Es una agremiación que no. Y pues lo peor que puede pasar es que usted paga su mes, pero como las novedades se pasan mes vencido,
Vienen a usted y le presentan el proyecto. Ah, aquí está mi ARL. No, señor, esto no va, aquí trajo la ARL. Pero al día siguiente desafiliado. O sea, con esas agremiaciones puede pasar eso. Te afiliaron, aquí está Camilo, aquí está tu soporte de afiliación. Vaya donde usted vaya a trabajar, yo hoy lo presento en el proyecto, ya este señor está afiliado 30 días. Y lo que hicieron ellos es que al día siguiente me desafiliaron, solamente pagaron un día, yo pagué los 30 días, y cuando ya va llegando el otro mes, me afilian otra vez y me dejan un día bien, y yo les pago 30 días. ¿Sí? O sea, ah, si el trabajador se muere y está desafiliado. O sea, entonces, ojo con esas agremiaciones ilegales. Así que los que están, ya las que ven en postes, ya ustedes saben qué es. Venga, esto no. Y es una afiliación irregular al Sistema General de Riesgos Laborales. Tercerización y dificultad en el manejo de contratistas. No sé si les ha pasado que pues yo soy el contratante, yo soy la constructora grande, pero adicional yo contraté a Construcción SA. Y Construcción SA a su vez contrató a, a Obras SAS. Y Obras SAS adicional contrató a obreros SAS. O sea, yo soy el constructor grande y tengo tres empresas debajo que, vea, finalmente el recurso se decanta. Porque si yo soy la empresa grande, pues yo le pago a construcción y construcción le paga a otra empresa y la otra empresa le paga al tercero, que hace que ese presupuesto se va decantando. Y adivinen que el proyecto se tiene que hacer. Entonces, ¿dónde se quiere ahorrar? En seguridad en el trabajo. Entonces, ahí encontramos que hay incumplimiento de normas de seguridad. Y lo peor es que el contratante grande, que es el que estableció el contrato con Construcciones SAS, a veces no le puede exigir a Obras SAS, porque es que su vínculo contractual no es con Obras SAS. O sea, quiere decir que si Obras SAS hace y deshace en el proyecto, yo como constructora grande, venga, señor Obras SAS, cuéntame qué fue lo que pasó. No, venga, Obras SAS perfectamente me puede decir, vea, usted no es mi contratante. Mi contratante fue Construcción SAS. Así que yo no le tengo por qué rendir cuenta a usted. Yo le rindo cuenta a Construcción SAS. Por eso hay contratos en obra civil donde ya encontramos que no se permite la tercerización. Hay contratos en obra civil donde dice, listo, tú vas a ser mi contratista, pero no te permito la tercerización. Porque cuando hay tercerización, aparte que el presupuesto se va decantando y hay incumplimiento, y si hay incumplimiento de normas de seguridad, finalmente ¿quién respondo yo? Porque hay un tema que es responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es que se puede presentar en estos casos, es que yo permito que un tercero realice labores en mis instalaciones sin cumplir las normas de seguridad. Y resulta que a consecuencia de eso un trabajador falleció y la familia del trabajador demanda a Obras SAS por daños y perjuicios. Y resulta que Obras SAS no tenía plata, porque eso le costó 400 millones de pesos, pero ellos en patrimonio no tenían eso, no les alcanzaba la plata. Y adivinen a quién les fueron a buscar, a Construcción SAS. Y Construcción SAS tampoco tenía plata. Y finalmente, ¿quién paga? La empresa grande. Ese es uno de los retos que tenemos en sector construcción, porque se presenta dificultad en el manejo de contratistas. O sea, tú como contratante de garantizar que tu contratista cumpla las normas de seguridad, ¿cierto? Y adicional, también pues hay un riesgo legal en el control, en la falta de control. Entonces, eso también es bueno que lo tengan en cuenta. Esto no quiere decir que ahora usted vaya a llegar al proyecto y decir, ¿cómo así que aquí hay 5 contratistas aquí? Contratista 1, contratista 2, contratista 3. Esto se acabó. No, o sea, pues todo va en el cambio de cultura, ¿cierto? Con los tips que vimos de cambio de cultura. A veces son varios contratistas por uno. Mira, de los proyectos que yo he revisado, una vez fue un proyecto donde, ven,
visitaba el proyecto y cuéntame, ¿cómo funciona aquí el tema? Bueno, nosotros somos un contratista de una constructora grande, pero nosotros lo que hemos hecho es que hemos contratado varios maestros de obra y cada maestro de obra tiene su grupo de trabajo. Ah, ok. Bueno, ¿y ese maestro de obra cómo está? No, él está como persona natural, pero él tiene su grupo de trabajo. Nosotros le damos a él el presupuesto y él paga la seguridad social de sus trabajadores. Ah, ok, perfecto. O sea, eso pues no es que no se pueda desarrollar, tú lo puedes desarrollar, pero siempre y cuando tú te blindes legalmente, tú lo hagas de una manera organizada y de una forma como debe ser desde el punto de vista de la legislación. Y eran trabajadores que dicen, no, este grupo de 5 no pudo entrar hoy. Ajá, ¿y por qué no entró? No, porque no trajeron la seguridad social paga. Ay, pero si se le pagó, se le giró la plata al maestro de obra hace una semana para que les pagara la seguridad social. No, no se las pagó. Sí, o sea, ahora, pues honestamente también, el sector construcción es un sector donde hay muchos retos desde el punto de vista de escolaridad. Eh, y ahora sí también hay un reto del punto de vista de escolaridad. Nosotros, si hacemos un sondeo de los niveles de escolaridad en el sector construcción, pues sí, tenemos profesionales, pero ya a nivel de supervisores, de residentes, pero esa persona que está realizando la tarea muchas veces no llega a ser ni siquiera un técnico. Entonces, eso también es uno de los retos que tenemos en el sector construcción, saber con qué estamos tratando. Contratación verbal. La contratación verbal se presenta en el sector construcción. ¿Saben qué? Ustedes saben qué es un contrato verbal. ¿Ah? ¿Un qué? Los de ella. Ah, tiene contrato verbal. Mierda. No, pero esto pasa en otra ciudad, esto no es aquí. Venga, el contrato verbal tiene unas características que se prestan para otras interpretaciones. Cuando llega un contrato verbal, no queda nada por escrito, ¿cierto? Y sabemos que en Colombia hay diferentes tipos de contratación o varios tipos de contratos, ¿cierto? Y el contrato verbal es un contrato, se puede decir que por excelencia se maneja como un término indefinido. Entonces yo te puedo decir, ven, ¿me recuerdas tu nombre? María. María, vamos a hacer un contrato verbal. Tú vas a realizar estas actividades acá. Yo te voy a pagar quincenal, pero yo no te voy a pagar ni primas, ni cesantías, ni vacaciones. Yo simplemente te voy a pagar a ti por la cantidad de losa que tú me hagas. Si el metro cuadrado de la losa, por ejemplo, vamos a pagarlo a 100.000 pesos, ¿cierto? Entre más metros cuadrados tú hagas de losa, pues mejor, ¿cierto? Y eso es lo que te va a llegar. Y te va a hacer dos cortes quincenales, 15 y 30. Pero yo sé que tú tienes que estar afiliada a ADL, ¿cierto? Entonces yo te voy a afiliar bajo mi empresa y voy a afiliarla como, no vamos a grabarlo hasta allá, no vamos a grabarlo hasta allá, a complejizarla hasta allá, pero sí, vea, yo le voy a decir, te voy a afiliar con mi empresa como contratante, yo te afilio con mi empresa perdón, como empleada mía. O sea, tú ante ARL eres empleada mía, pero yo qué tipo de contrato tengo contigo, verbal. ¿Quedó escrito en algún lado? No. Entonces mañana María resulta que yo no tenía plata y esa quincena me le cae. No le pagué a María. María tiene sus compromisos obviamente y María no está, salió resentida de la empresa. Y a consecuencia de esa María me dijo a mí, Camilo, no me pagaste. Vas a ver, ahora me vas a tener que pagar más. Y yo te voy a demandar a ti porque mi contrato contigo es un contrato verbal y tú debías pagarme a mí primas, cesantías, vacaciones y nunca me las pagaste. Camilo tiene las de perder. Sí, comenzando porque la tengo afiliada como trabajadora mía. Pero mi contrato contigo fue verbal. Ojo, no pasa en todas las empresas del sector construcción, pero sí se ve con frecuencia. La contratación verbal. Y ahí el llamado es hey, revisemos legalmente y formalicemos esos contratos. Porque de ahí se desprende una relación laboral y puede generarme problemas. Y esto es a lo que hago de diferencia con contratación verbal con términos no claros de contratación. Eso se presenta, ¿vale? Bueno, garantizar cumplimiento de las normas de seguridad
Y permisos de trabajo, ¿cierto? Que se los mencionaba, el cómo le exiges tú al contratista y la reducción presupuestal a través de la tercerización. Como les mencionaba, ese presupuesto se va decantando y a veces queremos ahorrar en los temas que no se debe ahorrar, y es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?